de que sea demasiado tarde. Así que en relación con esto, pues existe una gran cantidad de información que indican que el planeta Tierra pues ya prácticamente no puede soportar a una mayor población. Hay datos de diferentes grupos científicos que indican que a medida que aumenta la población en este planeta, pues el medio ambiente se deteriora progresivamente y que puede llegar a niveles preocupantes que afecten a todo ser vivo sobre el planeta, incluyendo a los seres humanos, porque la Tierra no puede ser autosuficiente para mantener a todos los humanos que se están multiplicando de manera significativa. Si nos remontamos atrás, 10,000 años atrás, en aquel entonces existen datos que en la Tierra habitaban alrededor de 5 millones de personas. En aquel entonces no había ningún problema, ya la Tierra estaba en equilibrio y de manera natural la presencia del hombre, aunque deterioraba algún área determinada, alguna superficie, pues había tiempo para que ese deterioro no fuera tan importante, porque había un equilibrio todavía con el medio ambiente. Pero a medida que pasó el tiempo, pues los seres humanos se fueron multiplicando poco a poco, de tal manera que esa multiplicación de la población humana pues ha traído como consecuencia de que el medio ambiente se deteriore progresivamente, que arrasemos con los bosques, que muchas veces utilizamos el bosque para tener tierras cultivables, para alimentar a la población. Pero todo eso ha dado como consecuencia que haya escasez de espacios para cultivar y generar más alimentos y que esté creando una gran cantidad de problemas que agravan el bienestar de la población mundial. Y no nada más escasean los alimentos, escasea el agua, sino como resultado de los productos que genera el humano, hay productos tóxicos, hay contaminación, se multiplican las bacterias patógenas, los microbios patógenos en general, y están surgiendo enfermedades nuevas o están resurgiendo enfermedades que ya habían sido controladas anteriormente. Y aquí en esta gráfica, que no se ve muy bien, se ve muy a grosso modo cómo se ha multiplicado la población sobre el planeta Tierra desde 400 millones de años o 4,000 millones de años antes de Cristo. Progresivamente el número de habitantes se han ido incrementando inicialmente de manera gradual, lentamente, pero a partir de cierto momento se empezó a incrementar de manera explosiva, que es preocupante en este momento la cantidad de habitantes que están en el planeta Tierra. Ahí, por ejemplo, en 2005, ahí en esa gráfica que está en rojo, pues ya había alrededor de 6,500 millones de habitantes. Y se presume que en el año 2020 habrá más de 7,500 millones de humanos sobre el planeta Tierra. Actualmente, en 2007, pues andamos en más de 7,000 millones de habitantes. Y alrededor del año 2050 habrá más de 9,000 millones de habitantes en el planeta Tierra, cifra que ya sobrepasa de manera
significativa la capacidad del planeta Tierra para mantener a los seres humanos. Además que la esperanza de vida se ha incrementado de manera significativa. Antes de 1950, la esperanza de vida estaba abajo de los 50 años y actualmente la esperanza de vida se ha incrementado de tal manera, por ejemplo, que en Japón la esperanza de vida anda alrededor de los 82 años, lo mismo que en otros lugares como Islandia y Suiza, anda en los 80 y tantos años. En México andamos entre los 75 y los 76 años. Todo esto se debe a que se han controlado enfermedades, epidemias y la calidad y cantidad de alimentos se han incrementado de tal manera que esto ha dado como resultado que la esperanza de vida se incremente y esto da como resultado que la cantidad de habitantes que hay en la Tierra se vaya incrementando de manera preocupante. Entonces hay por aquí algunos datos interesantes en relación con el incremento de la población a nivel mundial. Por aquí se describen 3 fases o 3 etapas significativas. Por ejemplo, antes del siglo XV o hasta el siglo XV se considera como una fase antigua. Durante esta fase había un equilibrio entre la natalidad y la mortalidad, de tal manera que el crecimiento de la población fue muy lento, no llegó a niveles preocupantes, porque además de que la misma cantidad de nacimientos coincidía casi con la misma cantidad de muertes, pues no había ningún problema. Y además había epidemias, guerras, problemas de hambre, eso ayudaban a que la población no creciera de manera significativa. Y luego hay otra etapa que se presenta entre los siglos XVI y XVII que llaman fase de transición, donde ahí ya se observó un crecimiento gradual, moderado de la población, porque en parte ya se controlaban los factores de la mortalidad, de tal manera que las epidemias eran controladas de manera eficiente y eso originó que empezara a aumentar el número de habitantes en la Tierra. Y luego llegamos a la fase calificada como fase moderna, que comprende del siglo XVIII hasta la actualidad, donde ahí sí ha habido un crecimiento muy rápido del número de habitantes que están sobre el planeta Tierra, gracias a los avances de la ciencia, la tecnología y de la medicina, y que se controló la mortalidad, sobre todo la mortalidad durante el nacimiento, durante las etapas tempranas de la vida, donde el humano es muy sensible a diferentes infecciones. Y aquí en esta gráfica resalta cómo la población mundial ha ido creciendo en el transcurso de la historia. Aquí, por ejemplo, esta gráfica nos indica como punto de referencia desde 15,000 años antes de Cristo. Pues en ese momento había muy pocos habitantes, de tal manera que no había problema en cuanto al apoyo que podría ofrecer el planeta Tierra para la sobrevivencia de los habitantes. Y así pasaron todavía miles de años antes de que empezara a presentarse cierta preocupación. Y llegamos, de acuerdo a esta gráfica, o a partir de lo que llaman revolución neolítica
revolución neolítica, que es el momento en que el humano se estableció en alguna parte y empezó a generar la agricultura, la ganadería, y eso permitió que empezara a incrementar la población, porque ya tenían los alimentos a la mano. Antes de esa revolución neolítica, pues tendrían que desplazarse constantemente para encontrar lugares donde alimentarse, árboles frutales, hierbas en general alimenticias, animales que cazar. Pero una vez que se establecieron en la revolución neolítica, pues ahí ya tuvieron a la mano alimentos que cultivaban y animales que tenían ahí en granjas. Eso les permitió pues que la población fuera creciendo progresivamente. Y como ven en la gráfica, a partir del siglo I hasta el siglo XV, la población fue creciendo, pero muy lentamente, en parte por las guerras, se eliminaban unos a otros, de tal manera que eso traía como consecuencia que la población no creciera de manera significativa. Además, la presencia de epidemias que diezmaba a la población porque no tenían todavía manera de controlar las enfermedades. La medicina todavía no estaba tan desarrollada. Eso evitó que la población creciera de manera importante y llegamos hasta los años arriba de 1600, 1700, un poco antes de 1800, cuando se presentó la revolución industrial, cuando se generó una gran cantidad de maquinarias, empezó a desarrollarse la industria de manera significativa. Eso permitió generar productos que le daban bienestar a la población y eso favoreció el incremento de la población, aunque todavía no era muy significativa la cantidad de seres humanos que poblaban el planeta Tierra. Andábamos en esa época como por 1.000 millones y luego antes o después de 1900, cerca del siglo XXI, o del siglo XX, antes del siglo XX ya andábamos por 2.000 millones, pero posteriormente, ahí donde indica la gráfica, se presentó una explosión demográfica y ahí sí de manera significativa la cantidad de seres vivientes sobre el planeta Tierra fue creciendo de manera preocupante. Noten al final de la curva, ya un poco después del año 2000, en 2011 ya se contaban 7.000 millones de habitantes y actualmente les comentaba, nos estamos acercando a 7.500 millones de habitantes. Ahora, en el año 2017. Así que todo eso ha dado como resultado que empiece a haber problemas ya a nivel mundial. Existen datos integrados por la Organización de las Naciones Unidas que indican que en 2015 ya había 7.300 millones, sí, 7.300 millones de habitantes en el planeta Tierra y que alrededor de 2030 habrá 8.400 millones y en 2050 9.700 millones. Y todavía extrapolan hasta el año 2100, que a lo mejor algunos de ustedes que nos están escuchando todavía estarán sobreviviendo y habrá entonces más bien 11.200 millones de habitantes. Son cifras escalofriantes que hasta es difícil leerlas.
Entonces hay muchos datos que indican que la población está creciendo de manera explosiva y eso genera una gran cantidad de problemas para la sobrevivencia, no solamente del ser humano, sino de todos los mamíferos y de una gran cantidad de especies, inclusive a los insectos. Y de acuerdo a datos de expertos, la Tierra no tiene mayor capacidad para mantener a 9,000 o 10,000 millones de personas. Bueno, esta cifra es reciente, porque en informes anteriores mencionaban que la cantidad ideal de habitantes en el planeta Tierra serían 3,000 millones de habitantes y actualmente ya tenemos más del doble, de tal manera que ahora esta cifra que dan pues ya la ampliaron un poquito. Posiblemente se debe al desarrollo de la ciencia y la tecnología que ha permitido que sacarle más provecho a la tierra, a los productos generados por la tierra. Entonces, pero va a llegar un momento en que la tierra ya no va a ser capaz de sostener a sus habitantes. Por ejemplo, aquí en el último párrafo se indica que con 7,000 millones de habitantes en la Tierra, se necesita más de un planeta Tierra, indican ahí 1.3 planetas Tierra, es decir, un planeta Tierra más un tercio aproximadamente, un área de ese tamaño para producir lo que consumen 7,000 millones de habitantes. Esto quiere decir que ya estamos consumiendo más, mucho más de lo que la Tierra es capaz de producir y regenerar, de tal manera que ya es un peligro, porque poco a poco estamos consumiendo más de lo que la Tierra puede regenerar. Entonces, esto ya estamos en focos rojos, es una llamada de atención. Entonces es conveniente ya llegar a un equilibrio entre los que nacen y los que mueren, porque de otra manera ya no va a ser posible habitar de manera adecuada nuestro planeta. Ahí en esta figura que ven, pues ahí de manera esquemática ven cómo todos los continentes, del lado izquierdo América, del lado derecho África, Asia y Oceanía, pues prácticamente ya están saturados de seres humanos. Y noten aquí, ya esta es una figura real de algunos lugares, por ejemplo, en la India y en China, donde la densidad de la población ya es preocupante. Y aquí, para los que no conocen la Ciudad de México, noten una panorámica tomada desde el aire, prácticamente toda la superficie de la Ciudad de México ya está saturada de construcciones, hay pocas áreas verdes, como ven, esa imagen nos indica casas y casas y casas amontonadas y prácticamente no hay áreas verdes. Y esto se va incrementando progresivamente y no se ve solución, no se ve solución, a no ser que implementen algunos programas que estimulen a habitantes de la Ciudad de México a que se vayan a la provincia, pero para eso se tienen que generar polos de desarrollo donde haya trabajo y donde haya escuelas adecuadas. Pero por ahora eso parece imposible porque sigue llegando gente de la provincia en busca de oportunidades aquí a la Ciudad de México y entonces esta situación se está agravando porque agreguen a los que vienen de la provincia en busca de oportunidades y los que nacen aquí en la Ciudad de México. Este problema, quién sabe hasta dónde va a llegar y en qué momento va a explotar la Ciudad de México. Porque además la gran cantidad de
de seres humanos, además de pelear por los recursos para sobrevivir, pelear por los alimentos, pelear por el agua que está escaseando, que es un problema a nivel prácticamente mundial, y aquí en la Ciudad de México hay algunas colonias que de por sí crónicamente no han tenido la cantidad suficiente de agua potable, y ahora con el incremento de la población, este problema se está incrementando. Los que me están escuchando son testigos de que este problema va en aumento. Entonces, escasea el agua potable, ya no se puede surtir a todos los habitantes, y además el agua que se genera pues está contaminada por los productos que genera el ser humano, una gran cantidad de plásticos que van a la basura y también una gran cantidad de productos generados que provienen del ser humano como ser vivo, los desperdicios médicos cuando se enferma. ¿A dónde van a dar? Los productos que vienen del hospital, ¿a dónde van a dar? El agua que sale de los hospitales, ¿a dónde va a dar? Deberían de haber plantas que regeneran el agua que proviene de los hospitales, que sale contaminada con productos de tejido humano, infectados, con bacterias, superbacterias resistentes a los antibióticos, que pueden generar problemas muy graves para la salud de los habitantes. Entonces es muy importante poner atención a dónde van a dar los desechos generados en los hospitales, que mucho me temo que no hay un control eficiente. Muchas veces hace tiempo esos desechos eran vertidos directamente en los arroyos, en los ríos. Antes existía el río de la Piedad que entubaron y ahora prácticamente forma parte del desagüe, de los desechos. El río Churubusco, el río de los Remedios, son ríos que están sumamente contaminados. Y ahí, en este esquema, para ilustrar lo que estamos comentando, ahí al fondo está el planeta Tierra y abajo está una gran cantidad de desechos generados por la actividad humana. Nos estamos intoxicando, autoenvenenando con todo lo que produce el ser humano, y todavía no hay planes eficientes para aprovechar, para eliminar esa basura generada por el quehacer humano. De hecho, la basura bien trabajada es riqueza, porque todos los productos que están en la basura, si se procesan adecuadamente, pueden generar fuentes de trabajo y se pueden reutilizar esos productos nuevamente. No hay, que yo sepa, planes adecuados para aprovechar esos productos generados o que vienen en la basura. El problema de la basura, sobre todo, radica en que es un revoltijo de productos que no se pueden aprovechar como vienen. Hay necesidad de separarlos, y así separados ya se pueden generar productos nuevos, reutilizables, y además se pueden generar empleos. En algunos países ya están muy avanzados en este tema. Por ejemplo, en Japón hay un programa que se llama Basura Cero, que indica que a partir de los productos que están en la basura, que van seleccionando esos productos, generan nuevos productos que vuelven a utilizar, y una parte que ya no puede ser utilizada, la acumulan, la concentran y le van ganando espacio al mar, lo van pegando a su territorio y de esa manera van creciendo. Entonces es muy importante que en diferentes países, y particularmente aquí en la República Mexicana y en particular aquí en la Ciudad de México, haya funcionarios inteligentes, adecuados, y que con equipo de académicos con conocimiento pues generen este tipo de programas para recuperar la basura, recuperar los productos que van en la basura. De esa manera se evita contaminación,
se generan productos nuevos y además se generan trabajo que se necesitan generar en miles de que son muy necesarios, y de esa manera se evita el pretexto de que hay muchas personas que son atrapadas por el crimen organizado, que les ofrecen trabajo entre comillas y que les pagan muy bien. Entonces, con este tipo de programas se pueden resolver una gran cantidad de problemas. Ahí, por ejemplo, otro ejemplo preocupante. Noten ahí una persona surfeando ahí en el mar, en la isla de Java, que es una de las más pobladas. Noten ya el mar cómo está contaminado. Vean a esa persona que está rodeado de basura, de tal manera que la basura no nada más ya preocupa a los continentes, sino que está llegando al mar, que es una fuente de alimentos para los humanos, pero ya estamos contaminando a lo que se llama nuestro granero mundial, que es que son los mares. Pues vean, ahí la figura nos indica cómo están contaminados ya las aguas, los mares. No, y esto va más allá, porque no nada más la influencia del humano para contaminar los continentes, los mares, sino ya en el espacio, ya más allá del planeta Tierra, ya empiezan a contaminar. Y en esta figura, que es una figura integrada por la NASA, precisamente para llamar la atención, ya el espacio se está contaminando. Hay más de 1.500 fragmentos, productos de la basura espacial, del trabajo, de los programas espaciales que tienen, ya parte fragmentos de los satélites, de todo lo que envían hacia el espacio, pues ya hay más de 1.500 fragmentos que forman parte de lo que se llama la basura espacial, y que si no ponemos atención va a llegar a niveles preocupantes y va a alterar la atmósfera, porque van a formar un filtro que van a modificar la entrada de los rayos solares, y además pueden ser peligrosos porque parte de esa basura espacial en un momento determinado por la atracción de la Tierra pueden caer y pueden ocasionar accidentes de diferente gravedad. Ahí otro ejemplo para que se pongan atención, se concienticen de que si no participamos todos como sociedad, pues vean este paisaje que está lleno de basura, ya no hay lugar donde acumular la basura, de tal manera que está ahí en la intemperie, y eso origina focos de contaminación que puede dar origen a una gran cantidad de enfermedades, epidemias que pueden arrasar con la población humana. Y entonces ya aquí se ha integrado información a lo largo de los años, y se ha detectado que en el año pasado, en 2016, ya hay muestras, hay indicadores preocupantes de que el cambio climático está alterando de manera significativa nuestro ambiente, nuestro planeta Tierra, donde vivimos. Ya hay cambio de concentraciones de gases que son muy importantes, como la concentración de dióxido de carbono, que es un gas que está en equilibrio con el oxígeno. Entonces hay un equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono, equilibrio que es muy importante para mantener los seres vivientes en el planeta Tierra, incluyendo el humano, y que ese equilibrio se está alterando y que puede encaminar a que los seres vivos empiecen a tener problemas de sobrevivencia en nuestro planeta. Y además, con estos cambios climáticos,
el hielo que se encuentra en los polos, que son importantes para mantener el equilibrio de la temperatura en el planeta Tierra y también para mantener cierto nivel de los mares, pues también empieza a haber problemas, porque lo que llaman nieves eternas, el hielo que está en los polos ártico y antártico, por el cambio climático, por el incremento de la temperatura, empieza a reducirse, y al reducirse, en parte se reduce el agua potable, porque gran parte del agua potable proviene del Ártico y el Antártico, y también esa agua potable, al derretirse los hielos eternos, aumenta el nivel del mar, que puede dar origen a una gran cantidad de problemas que luego vamos a mencionar. Y entonces se ha observado que la contaminación que se origina en ciertos continentes, a la larga se va desplazando por los mares, y sorpresivamente ya han encontrado partículas de insecticidas o de las sustancias químicas que utilizan como abono para fertilizar los campos y que a veces son tóxicas, ya se encuentran en los extremos del planeta Tierra. Han encontrado, por ejemplo, en focas ya partículas de insecticidas que se generan en los continentes. Por ejemplo, ahí en esta gráfica se indica que parte de la basura tirada en algunos países de Europa y en Estados Unidos por las corrientes marinas, pues van a aparecer en el norte, en el Ártico. Entonces ahí ven unos investigadores sacando muestras para analizar el contenido del agua, y sorpresivamente en sitios tan lejanos ya existe la contaminación. Y algunas aves que viven en el norte, en lugares fríos, pues han muerto por intoxicarse por tanto los alimentos que han ingerido llevan una gran cantidad de plásticos. Por ejemplo, aquí ven un ave que se murió, y noten el contenido estomacal está lleno de plásticos. Y además, con este problema del deterioro ambiental por el calentamiento global originado por las actividades humanas, pues se está reflejando también a nivel de la agricultura, a nivel de los bosques, a nivel de la salud. A nivel de la agricultura, pues se nota que se requieren áreas cada vez más grandes para producir el alimento que necesita la producción, la población actual. Y eso da como resultado que se arrasen con bosques completos, y de esa manera se deteriora se rompe el equilibrio entre producción de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, el calentamiento global ha dado como resultado, y ustedes son testigos de que hemos tenido temperaturas extremas, demasiado calor y demasiado frío. De hecho, este año, luego vamos a señalar, se ha roto el récord de la máxima temperatura a nivel mundial y a nivel de la Ciudad de México. Y también ha dado como resultado de que los cambios de estación se están modificando, las lluvias a veces son más intensas, el viento, los huracanes son más intensos, y eso da como resultado que una gran cantidad de ciudades se alteren, porque de repente se desbordan ríos y arrasan con poblaciones, y todo eso es el resultado de cambios
drásticos, intensos, producidos por el calentamiento global, por los gases invernaderos que están alterando el equilibrio del planeta Tierra. Así que, como les decía, hay datos que indican que el año que acaba de pasar ha sido el más caluroso a nivel mundial desde 1880. Y parece ser que ahora en el año actual, en 2017, la temperatura va a ser todavía más elevada. Esperemos a que termine 2017 y que aquellas dependencias, aquellas personas que se dedican a analizar la temperatura a nivel global nos den los datos de qué pasó en el año 2017. Y como les mencionaba hace ratito, el observatorio de Tacubaya, donde ahí llevan el registro de la temperatura a lo largo de todo el año, indican que este año, en la Ciudad de México, se obtuvo la cifra de 32 grados centígrados y que es la cifra más elevada de la historia. Ha sido el día más caluroso de la historia, el 30 de abril pasado, 30 de abril de 2017, en contraste con el 30 de abril de 2003, que fue el día más caluroso en 2003 con 31.5 grados, pues ahora se alcanzó 32.2 grados. Bueno, aquí en esta figura ilustramos lo que ya mencionamos, qué pasa con los cambios climáticos producidos por el calentamiento global. Se incrementa la cantidad de lluvias, ya las estaciones no se notan con mayor precisión, aumenta la intensidad de los vientos, los bosques se están alterando porque hay deterioro de los bosques, el agua que llega como que barre el contenido orgánico de los bosques y de esa manera los bosques se están convirtiendo en desiertos, el nivel del agua se está incrementando de tal manera que algunas poblaciones, algunas islas tienden a desaparecer. A nivel mundial ya está sucediendo ese fenómeno. Algunas islas o han desaparecido o han perdido su superficie. Y aquí en México también hay que preocuparse, sobre todo en las regiones bajas. Hay que preocuparse, por ejemplo, en la península de Yucatán, que no está muy alto en relación con el nivel del mar. No sabemos si algún día desaparezca Cancún, si seguimos con este problema. Algunas especies de plantas y animales tienden a desaparecer y surgen otras más resistentes a los cambios climáticos y van a aparecer bacterias nuevas, que va a haber mutaciones y vamos a encontrar bacterias y microorganismos en general que van a dar origen a enfermedades no controladas porque van a aparecer de manera repentina por el cambio global y van a reaparecer otras enfermedades que ya estaban controladas. Bueno, entonces aquí están datos que le estaba comentando, cómo el nivel del mar se está incrementando progresivamente y que puede llegar a niveles preocupantes. Y aquí señalamos todo lo que puede ocasionar el cambio climático. Desde el punto de vista material, pues el costo para controlar las alteraciones que produce el cambio climático va a ser muy, muy, muy elevado. Aquí, por ejemplo, en el número
número indican que los Estados Unidos tendrán que invertir más de 100 mil millones de dólares para restaurar las alteraciones producidas por el cambio climático. Y también se señala que cientos de millones de personas serán desplazadas de un lugar a otro, porque como les mencionaba, algunas partes van a desaparecer, algunas partes se van a volver desérticas, de tal manera que no van a sustentar a los seres vivientes de esa región y van a tener que emigrar. Van a desplazarse también las enfermedades, como se indica aquí en el número 3, el dengue y la malaria, que está controlada en Estados Unidos, pues con estos cambios climáticos se van a desplazar hacia el norte de la República Mexicana, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, y gran parte de la población va a sufrir por falta de agua. De hecho, actualmente ustedes saben que el agua no es abastecida para toda la población. Aquí mismo, aquí en la Ciudad de México, hay colonias que nunca han tenido la cantidad de agua suficiente. Imagínense que si seguimos con los problemas medioambientales actuales, si siguen creciendo, el problema va a ser cada vez más grave y se van a presentar guerras por el agua, que de hecho ya en algunos lugares ya empieza a haber guerra por el agua. Y como les decía, los huracanes serán cada vez más intensos, van a durar más, de tal manera que las poblaciones van a sufrir más en tiempo de huracanes. Y también la cantidad de productos originados en el campo se va a reducir, no va a haber cantidad suficiente de alimentos, habrá una mayor cantidad de seres vivientes y de tal manera que va a haber guerra por los alimentos. También la producción de peces por el mar se va a reducir de manera significativa, en parte porque va a haber sobrepesca, es decir, aunque haya prohibición para pescar ciertas especies porque están en vías de extinguirse, la necesidad de alimentarse no va a permitir que respete el reglamento y entonces poco a poco la producción de peces se va a ir reduciendo. Agréguenle que va a haber contaminación y ya está habiendo contaminación de los mares, de tal manera que muchos peces que forman parte fundamental del alimento de los humanos van a tender a desaparecer. Y entonces va a haber hambrunas de diferente naturaleza y en diferentes países. Noten lo que les comentaba. Esta es una figura que parece de ciencia ficción, pero si no tomamos las medidas adecuadas, esto puede suceder. Esta imagen es de Nueva York. Vean, si el calentamiento global continúa, si los polos continúan derritiéndose, el nivel del mar va a subir progresivamente, llegando a niveles graves para producir catástrofes. Como ven ahí, ven los edificios emblemáticos de Estados Unidos, pues ya sumergidos prácticamente en el agua, solamente podemos observar los niveles más elevados, las puntas. Bueno, eso parece de ciencia ficción, pero puede ser posible si no se toman las medidas adecuadas. Noten ahí, esa es una figura de Venecia. De hecho, Venecia vive rodeada por el mar y de vez en cuando ha tenido problemas. De vez en cuando el mar sube a tal nivel que la plaza de San Marcos, que es una plaza emblemática turística, ha desaparecido momentáneamente porque arriba de la plaza ya hay mar varios centímetros y a veces ha llegado a 1 metro, de tal manera que esa plaza ha llegado a desaparecer.
Y si este problema de calentamiento global, de contaminación continúa, pues existe el peligro que Venecia en total logre, más bien llegue a desaparecer. Entonces noten esa imagen todavía, pueden disfrutar un paseo, ahí se ve el balsero que va dirigiendo a unos turistas a lo largo de los canales de Venecia, que no sabemos cuánto tiempo pueda persistir Venecia con sus canales. Y ahí noten, esto está sucediendo actualmente. Esta es una de las islas, las Maldivas, que están en Sudamérica, islas que pertenecientes a Argentina, pero que también son peleadas por la Gran Bretaña. Bueno, en estas islas ya existe ese problema, noten, hay gran parte de las islas que ya están llenas completamente de agua. Y si no se controla el problema medioambiental, estas islas van a desaparecer en un futuro. En cuántos años no sabemos, pero tienden a desaparecer. Como ya les mencionaba hace rato, algunas islas ya desaparecieron. Bueno, entonces aquí por el tiempo no vamos a poner atención en este escrito, en estos párrafos que ya mencionamos. Entonces hay que resaltar con esta diapositiva lo que ya mencionamos, que debido al calentamiento global, el hielo de las nieves eternas que están en el Ártico y en el Antártico empiezan a disminuir, empiezan a perder volumen y esa agua se diluye en los océanos y por eso aumenta su volumen, aumenta su nivel, desaparecen islas, desaparecen parte de los continentes. En Estados Unidos, además de Nueva York, hay que preocuparse por Miami. Las partes bajas de Miami tienden a desaparecer. De hecho, en este momento ya algunas áreas de Miami han perdido, se ha reducido la superficie. Y además algunos habitantes, como ven allí, el oso polar que habita en superficie de hielo, pues ya no va a tener a dónde sobrevivir y tiende a desaparecer. Aunque nade, pues ya no va a tener a dónde descansar después de nadar y nadar. Va a ahogarse y el oso polar tiende a desaparecer. Y noten, estas figuras obtenidas por la NASA, donde están comparando el planeta Tierra, están cuantificando la cantidad de bosques que se han convertido en desiertos. Ahí comparan, del lado izquierdo está el planeta Tierra en 1978 y luego una fotografía tomada también del planeta Tierra en 2012. Y ahí hay un contraste muy preocupante. Muestran la cantidad de bosques que han desaparecido y se han convertido en desiertos en tan solo en 34 años. Poco a poco los bosques desaparecen y se están convirtiendo en desiertos. Aquí noten, por ejemplo, un bosque de Brasil, que es emblemático Brasil, porque se ha considerado como el pulmón del planeta Tierra, que está lleno de árboles de diferentes tipos y que por ahí corre el Amazonas rodeado de una gran cantidad de especies, desde vertebrados hasta insectos, hasta microbios, y que está lleno de vegetación. Pues bien, con el propósito de alimentar a una mayor población, de tener más áreas cultivables, arrasan con bosques con diferentes técnicas que puede ser por medio de incendios para eliminar a los árboles y utilizar ese terreno para cultivar o también para mantener a sus
animales, al ganado vacuno, para producir, además de maíz, trigo y todo tipo de alimentos, producir carne para alimentar a los humanos. Esto es preocupante, noten ahí cómo están quemando parte del bosque. Entonces ahí vamos a brincarnos este texto. Y entonces poco a poco las áreas que mantienen a los seres vivos en general y a los humanos en particular se están reduciendo progresivamente. Las huellas ecológicas se están reduciendo. Pero ¿qué significa huella ecológica? Es un término acuñado para tratar de explicar de manera clara. La huella ecológica es un espacio del planeta Tierra que necesita cada individuo para alimentarse, para consumir la energía, para sobrevivir. Entonces, cada individuo que existe en el planeta Tierra necesita un área del planeta que se llama huella ecológica para poder alimentarse, para poder vivir, para poder sobrevivir. Y eso se expresa en número de hectáreas por individuo. Y abajo señalamos, ahí indica 9.6 hectáreas por cabeza, que es la que consume Estados Unidos. Estados Unidos es un gran depredador, un gran consumidor de los productos del planeta Tierra. Allá, cada individuo, cada estadounidense consume 9.6 hectáreas. Y en Canadá, cada individuo necesita o consume los productos de 8 hectáreas. Y noten, el promedio a nivel mundial, cada habitante del planeta Tierra necesita 1.7 hectáreas para alimentarse, para sobrevivir. Vean el contraste. En Estados Unidos consumen por individuo 9 o necesitan 9.6 hectáreas. Y en México, más o menos necesitamos entre 2.6 y 3.4 en promedio, pero también hay extremos, desde aquellos en pobreza extrema que no consumen o no tienen ni siquiera 1 hectárea para sobrevivir. Y entonces, a medida que aumenta la población mundial, el área que necesita cada individuo, pues ya no va a ser suficiente, se va reduciendo, va a ser difícil sobrevivir y va a haber una pelea de uno contra otro para pelear su huella ecológica, tener su territorio para poder sobrevivir. Entonces, esto es preocupante, pero nosotros como sociedad podemos hacer algo. A corto plazo, ya en algunos lugares lo están haciendo. Por ejemplo, allí en Seúl, esto que están viendo ahí, antes era una carretera contaminada, olvidada, ese río o arroyuelo estaba súper contaminado. Bueno, ya teniendo conciencia de que estamos en peligro, pues han ido recuperando espacios y ahora noten, se ha convertido en un parque arbolado, un río ya descontaminado, un arroyuelo que atraviesa la ciudad y que se ha convertido en un paseo agradable. Aquí mismo forma parte de ese arroyuelo que ya les comenté, que en 2005 se convirtió en un lugar agradable, en un parque público, y noten, ahí pues forma parte de un lugar para recrearse con la familia, agradable y ya libre de contaminación. Y aquí en Sao Paulo, Brasil, lo que están viendo ahí era una planta donde incineraban una gran cantidad de basura, contaminaba todo el medio, y entonces
después de reflexionar, lograron convertir ese espacio en que ven aquí en un vergel lleno de plantas y que eso beneficia a toda la población. Y en Estados Unidos, esto que ven aquí formaba parte de la vía de un tren. Entonces transformaron esa vía que atravesaba Nueva York para repartir el correo y ahora es un sitio muy agradable, un parque lineal por donde puede pasear la gente y vean a uno y otro lado de lo que era la vía, ahora está lleno de árboles. Esta es otra parte, otra vista, inclusive abajo hay un estacionamiento, pero en la parte superior está lleno de vegetales. Y este es otro lugar en Francia que se llama el Paseo de las Plantas, que antes era ya un lugar contaminado, por ahí también era una carretera, por ahí pasaba el tren, estaba desolado, con mucha contaminación. Recuperaron ese espacio y noten, ahora es un vergel. Y entonces, como ven, como sociedad, todos podemos colaborar para rescatar nuestro planeta Tierra antes de que sea demasiado tarde. Pues quería darles este mensaje. Integré información de diferentes partes con el propósito de crearles una conciencia y que se den cuenta que todos podemos colaborar para salvar nuestra casa común, nuestro hogar común, que es el planeta Tierra. Si no lo hacemos, nadie se va a salvar. Ricos y pobres, tarde o temprano, sufrirán las consecuencias de no cuidar nuestro hogar común, el planeta Tierra. Muchas gracias por su atención. Pues